agradecido de Dios porque no somos dignos, pero Él se ha dignado en poner sus ojos en su sierva, en su esclava. Aquí estamos para bendecir tu vida. Esperamos que sea de bendición una de las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo, antes de, bendito es el nombre del Señor, ya de entregar su vida, entregando su vida antes ya de expirar, fue una de las palabras que Él dijo en la cruz del Calvario. Bendito es el nombre del Señor. Y en esta tarde, tomando la palabra, sin mucho preámbulo, para bendecir tu vida, tomando la palabra desde el Evangelio de Juan, en su capítulo 19, en el versículo 30, una palabra poderosa que ha ministrado mi vida de una manera sobrenatural. Porque hablar de esta palabra he de haberlo hecho todo. Y Pablo, ¿qué dijo? Cuando lo haya dicho todo, ni siquiera siervo inútil. Cuando lo haya hecho todo, ni siquiera siervo inútil llego. Que eso tiene un significado muy grande. Pero vamos a enfocarnos en la palabra que Jesús dijo en este versículo. Está plasmado en Juan, capítulo 19, versículo 30. Hay una palabra poderosa, una de esas 7 palabras. Bendito es el nombre del Señor. Y dicen así en el nombre de Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Bendito es el nombre del Señor. Padre, gracias por esta tu palabra que hemos leído, esperando que sea de bendición para ti que estás conectado, para ti que vas a compartir con alguien, con tus amigos, con tus contactos, para ti que necesita esta palabra. Bendito es el nombre del Señor. A través de este canal vamos a darle la gloria y la honra a Dios, que el Espíritu Santo esté ministrando nuestra vida. Y esta palabra poderosa, consumado es, tiene un significado. Yo creo que todos sabemos qué significa consumado. Significa terminar, significa acabar. Hasta aquí llegué, ya todo está terminado. Lo que me enviaste a cumplir, lo cumplí. Bendito es el nombre del Señor. El Espíritu, dice, consumado es. Entregó, ¿qué entregó Jesús? El Espíritu. Al haber cumplido cada mandamiento del Padre y cada profecía de las Escrituras. Cada profecía que se había declarado de Jesús, que se había de cumplir, en ese momento terminó y dijo: Señor, consumado es. Cada profecía se cumplió. ¿Qué significa esto? Jesús murió voluntariamente. Él no fue un grito de allantamiento, sino de cumplimiento. Se cumplió lo que se había dicho en la palabra, lo que se había profetizado del Dios con nosotros, del Cordero inmolado, del que aquel que tenía que padecer por ti y por mí, de aquel que iba a ser entregado en la cruz del Calvario. Esto fue una palabra de cumplimiento. O sea, lo que se había cumplido era todo lo que se había dicho de Él. Jesús había hecho lo que había aceptado al hacerlo. Él había hecho todo esto. Entregó el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Derramó su vida hasta la muerte y no escatimó nada. Derramó su vida hasta la muerte, aunque en un momento Él sintió aflicción, Él sintió que ya la muerte estaba cerca de Él, que se estaba cumpliendo todo, cuando Él dijo: Padre, si quiere, departa de mí esta copa. Pero dijo una palabra: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí hubo un cumplimiento. Él entregó su espíritu, derramó su vida hasta la muerte. Y ahí es donde se cumple, donde habla en Isaías capítulo 53 versículo 12, la profecía sobre este siervo sufriente. Si leemos Isaías 53, vamos a ver que ahí está. Ese es el evangelio más corto que nos relata la Biblia, Isaías 53. Bendito es el nombre del Señor. Pero en el versículo 13 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué significa esto? Esto tiene un significado. Esto significa que el sufrimiento del siervo dará lugar ¿a qué?
a su exaltación. Bendito es el nombre del Señor. Esta es una palabra poderosa. El sufrimiento de Jesús determinó en su crucifixión, pero dio paso ¿a qué? A la resurrección. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando venimos a Cristo, entonces con Él resucitamos. Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario, y cuando declaró esta palabra, consumado es, fue porque todo lo que se había dicho de Él, desde el Génesis hasta los Evangelios, fue cumplido. Ahí se consumó todo lo que se había dicho que había de cumplirse, que por un hombre entró el pecado y por un hombre fuimos salvos. Aleluya. Que aquel cordero que era sacrificado para perdón de los pecados, aquel cordero que cuando el pueblo pecaba era sacrificado, se cumplió en Jesús, y Él fue el sacrificio en la cruz y consumó todo. En su calidad de gran rey, el Señor repartió despojo de la victoria con su siervo. Eso hizo el Señor en aquel lugar. Bendito es el nombre del Señor. Así que consumado es. En su exaltación al sufrimiento de Jesús terminó en su crucifixión. Yo quiero que te lleves como este pensamiento a su exaltación. Oye cómo dice: el sufrimiento de Jesús, la transgresión, lo que Él sufrió, lo que pasó, lo que se cumplió. Satanás se rió, pero cuando Jesús venció, entonces quedó callado. ¿Qué significa esto? El sufrimiento del siervo dará lugar a su exaltación. El sufrimiento de Jesús determinó en su crucifixión, pero dio paso a la resurrección. Hoy, al aceptar a Jesús, tú pasas de muerte a vida. Así como Cristo venció la muerte, tú y yo también venceremos. Consumado es, todo fue cumplido. Todo lo que se había escrito de Jesús se cumplió. Todo lo que se había dicho del Hijo de Dios fue cumplido, y ahí fue donde Él les dijo: consumado es. Así que yo espero que en esta tarde, en esta hora, en esta noche, en este día, en el momento que tú vas a recibir esta palabra, pueda decir como Jesús, pueda aceptar, pueda ver la gloria de Dios a través del sufrimiento de Jesús, pero que Jesús no se quedó en sufrimiento. Sufrió por ti, murió por ti, pero vive por ti y resucitó por ti. Y así como tú andas muertos en delitos y pecados, puedes resucitar con Él en este día y siempre. Solamente abre tu corazón a Él, recíbelo como Señor y Salvador. Entonces empieza a cumplirse lo que dice la palabra de parte de Dios. Compartía con los hermanos que están haciendo esta transmisión, o están haciendo esta grabación, están haciendo cumpliendo algo que Dios le dijo, obedeciendo a lo que el Señor puso en su corazón cuando llegaron a mi casa, y es que el tiempo de Dios es perfecto, y que lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo va a hacer por encima de las circunstancias, por encima del dolor, por encima del fracaso, por encima de la tormenta, por encima de tu pecado, hasta de tu dejámenes, por encima de lo que sea, Dios va a cumplir. Y esperamos que tú, igual que yo, podamos decir como Jesús. Jesús cumplió su legado y llegó hasta el final. Aunque quiso desmayar, al final dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le dijo esta palabra: consumado es. Esperamos que tú y yo podamos decir en ese día: Señor, todo lo que me dijiste que hiciera, lo hice en tu nombre. Señor, yo sé que tú estás conmigo y que me respalda. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre de Jesús. Amén.